Policía Nacional. El comando operativo que coordinaba las acciones con los jefes operativos lo dirigió el coronel Frank Chan Campos. O sea, él fue el que dirigió este operativo. Inmediatamente tendrían que citarlo para pedirle detalles. El jefe del operativo a cargo de la zona donde falleció Víctor Santisteban, el capitán Gianfranco Tolentino, Farfán, estuvo al mando de 77 suboficiales y 39 vehículos menores. Oficialmente su grupo pedía 50 granadas de mano, 5 granadas de mano en estruendo, 300 perdigones de goma, una granada de mano artificio, 138 cartuchos lacrimógenos Cal 37/38. La fiscalía no hace nada. El periodista Glatzer Tuesta señaló que Víctor Santisteban fue la víctima número 55 de la represión brutal ejercida por policías y militares en las protestas en contra de la genocida Dina Boluarte, que murió el 28 de enero por un traumatismo cráneoencefálico causado por una bomba lacrimógena, algo que la defensa del Estado quiso negar, asegurando que fue provocado por un objeto contundente. Sin embargo, no contaban con que imágenes y videos revelaran quiénes fueron los policías asesinos, demostrando que tanto el coronel Frank Chan como el capitán Gianfranco Tolentino, cuyos grupos a cargo usaron 50 granadas de mano, 5 de estruendo y un artificio, además de 300 perdigones de goma y 138 cartuchos lacrimógenos, fueron los culpables que ordenaron que los agentes siguieran disparando a pesar de que ya habían logrado dispersar a los protestantes. Y es así como uno de estos disparos impactó en la cabeza de Víctor Santisteban, acabando con su vida. ¿No? Por ejemplo, este caso, ¿se acuerdan ustedes de Víctor Santisteban, que fue la víctima número 55 de estas protestas y de la represión brutal de la policía y de las Fuerzas Armadas ya en el régimen de la señora Dina Boluarte? Recuerdan ustedes, falleció el 28 de enero de este año. ¿Qué cosa es lo que tenía? Un traumatismo cráneoencefálico causado por una bomba lacrimógena. Y recordarán ustedes que la defensa estatal era que era un objeto contundente, que no se puede decir que era una bomba lacrimógena, que en realidad se buscaba justificar el accionar de la policía, no solo bonificándola, sino tratando de inventar cualquier historia para librar de responsabilidad. Pues los médicos legistas, los documentos audiovisuales y los papeles que se ha podido conseguir en el marco de el ejercicio a través de la ley de transparencia de la información pública ha llevado a determinar quiénes estuvieron a cargo de ese operativo y quiénes pueden haber terminado siendo los principales responsables de esta ejecución extrajudicial, de esta presunta ejecución extrajudicial. Pues bueno, en Latina, y esto lo ha publicado Hernán Florines a través de su cuenta de Twitter, pero lo ha publicado Latina Noticias, ha podido identificar quiénes son los que estuvieron a cargo de ese operativo. Y esto no sé si la policía y no sé si el Ministerio Público lo han podido por otras vías conseguir. Pero si no, aquí tienen un insumo y un elemento, me parece determinante para poder, ojalá pronto, identificar y atribuirle la responsabilidad que corresponde a quienes cometieron estos brutales hechos. Dice, ¿quién mató a Víctor Santisteban? Se pregunta Hernán P. Florínez. Durante las protestas del 28 de enero, documentos internos y nuevos videos muestran quiénes estuvieron a cargo de estas zonas. Gracias a la ley de transparencia y fuentes internas, ellos han reconstruido algunos de los puntos más relevantes del plan de operaciones toma de Lima en la Policía Nacional. El comando operativo que coordinaba las acciones con los jefes operativos lo dirigió el coronel Frank Chan Campos. O sea, él fue el que dirigió este operativo. Inmediatamente tendrían que citarlo para pedirle detalles. El jefe del operativo a cargo de la zona donde falleció Víctor Santisteban, en Inambari con Abancay, fue el capitán Gianfranco Tolentino Farfán, del grupo de intervención de rápidas de la DIVSEP, ¿no? El capitán Gianfranco Tolentino Farfán estuvo al mando de 77 suboficiales y 39 vehículos menores. Oficialmente su grupo, ¿puedes girar el logo por favor? Usó ese día 50 granadas de mano, 5 granadas de mano en estruendo, 300 perdigones de goma, una granada de mano artificio, 138 cartuchos lacrimógenos Cal 37/38. Y ahí están, han revisado videos,
de la municipalidad, privados y de personas que, por cierto, estaban en la marcha también, que registraron estos hechos. Ahí está cómo se movilizaron, la ruta que hicieron los efectivos motorizados y cómo es que se desplazaron en la zona después y antes de el asesinato de esta persona que salió a protestar porque consideraba de que había que levantar la mano frente a un gobierno que estaba cometiendo ya violaciones a los derechos humanos, ¿no? Para ese día la División de Inteligencia recomendó recopilar información para contrarrestar posibles acciones terroristas y, entre otras cosas, aconsejó identificar a los líderes sindicales. Ahí están los documentos oficiales que en esos términos se plantean los objetivos en el marco de una marcha que concentró a miles de personas que vinieron de distintas zonas del país y que, por cierto, legítimamente protestaban y no todas generaron actos violentos, y las que terminaron asesinadas fueron en buena medida personas que no estaban en situación que ponía en riesgo inclusive a la propia policía, ¿no? La recomendación de despliegue y dureza de la represión viene justificando en informes policiales que hablaban de posibles acciones violentas contra activos críticos nacionales, articulados con Sendero Luminoso y con el MRTA. 9 minutos despejaron la avenida y aunque ya casi no había gente, este grupo efectivo siguió disparando incluso a las personas que estaban en la vereda. Y ahí hay unos videos y fotografías, por supuesto, que dan cuenta de esta afirmación. Ese mismo grupo fue el que siguió avanzando y terminó disparando a la cabeza de Víctor Santisteban, Jack Savilka, como se vio en los videos publicados a través de Latini Guay, que en su momento, como ustedes deben recordar. Pues bueno, ahí está toda la información. Y esto es, digamos, lo que ha llevado a que la ciudadanía hoy día tenga una o califique negativamente a la policía y a las Fuerzas Armadas. Aquí lo que hay que decir con claridad es lo siguiente. Dina Boluarte y Alberto Tarola llevaron a la policía y a las Fuerzas Armadas a desarrollar acciones de esta naturaleza, seguramente ofreciéndoles no solo impunidad, sino impunidad para un largo tiempo en el marco del copamiento y la relación con el Congreso de la República, que, como ustedes saben, pese a su debilidad frente a la ciudadanía, tienen la posibilidad de atarantar a cualquier funcionario de alto nivel para que se alinee con sus intereses, como ha pasado en más de una oportunidad, y aflojar todos los mecanismos para salvar a los que más bien tengan un comportamiento afín con el que ellos están muy de acuerdo, ¿no? Y eso es lo que llevó a la policía y a las Fuerzas Armadas a actuar de esta manera. ¿Cuál es la consecuencia práctica de esto? Y esto va lamentablemente en contra de la policía y las Fuerzas Armadas. En primer lugar, el descrédito de la ciudadanía y la baja calificación que tiene. Vamos a revisar la encuesta del IEP, que vamos a conversar más adelante sobre esto con Patricia Zárate, que es la directora de Opinión Pública del IEP, que han publicado, que desarrollan este trabajo y lo publican a través del diario La República. Ahí está, confianza en la policía. ¿Cuánta confianza tiene en la policía? Mucho, 5%. Algo, 26%. O sea, llegan al 31%. Pero poco o nada, 69%. Es decir, 7 de cada 10 personas en nuestro país no confían en la policía. Y claro, hay una desconfianza casi natural ya por el crecimiento de la inseguridad, es verdad, pero el incremento en los últimos tiempos tiene que ver por el papel que han cumplido en la represión policial, tengo yo la impresión. Y esto lo vinculo a lo que comentaba previamente sobre cómo puede haber sido asesinado el señor Santisteban, Víctor Santisteban, producto del mal accionar de policías que ya han sido claramente identificados y tienen que ser llamados a la justicia para que se pueda configurar y determinar las responsabilidades de aquellos que propiciaron esta y otras muertes. 69%, es decir, 7 de cada 10 no tienen confianza en la policía. Es decir, cuando ven a un policía no es que se sienten seguros, sino se asustan porque algo les puede pasar. Así de grave están las cosas. Y claro, después del papel que han cumplido las Fuerzas Armadas también, en algunas zonas donde han reprimido de manera intensa y con saldos lamentables como los 10 muertos en Ayacucho, las Fuerzas Armadas están en la misma línea de cuestionamiento de la población por su comportamiento, ¿no? Miren ustedes, ¿cuánta confianza tienen las Fuerzas Armadas? 49% entre mucho y algo, ¿no? Y 50%, es decir, la mitad,
poco o nada. Acuérdense ustedes que las Fuerzas Armadas, sobre todo en determinadas circunstancias, han tenido niveles de aprobación mucho más altos, pero ahora se ven, lamentablemente, marcados por su actuación también en el ámbito de la conflictividad social. Y este es un problema para las Fuerzas Armadas y para la policía. Ese es el primero, es decir, el descrédito frente a la opinión pública por hacer algo y someterse a una dinámica de poder que no era la que antes del gobierno de Dina Boluarte había sido parte de su actuación habitual. Al contrario, se habían resistido a hacer esto y ahora tienen esta negativa calificación. Esa es una consecuencia. Y la otra, por cierto, está directamente vinculada a la justicia y a la persecución penal de quienes van a terminar siendo señalados como los responsables. Habida cuenta ya el presidente del Consejo de Ministros y la Presidenta de la República, directamente o a través de sus abogados, han sostenido que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad y todo lo que ahí se produjo es culpa de la policía y las Fuerzas Armadas. Es decir, la actitud cobarde de siempre, que los meten a estos líos y después se limpian las manos y les echan toda la responsabilidad a ellos. Pero va a depender mucho de las Fuerzas Armadas y la policía a través de sus altos mandos, a ver cómo manejan esto internamente, porque si ya están sometidos a la justicia y determina que tuvieron responsabilidad frente a hechos por fuera de la ley, tienen que apuntar a decir desde dónde vinieron esas disposiciones y en el marco de qué es que cometieron estos actos, lamentablemente violentos y por fuera de lo que está establecido como razonable en la actuación de quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza, ¿no? Y esas son las consecuencias prácticas, me da la impresión, de este tipo de trabajo. Y ayer fue el Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, el trabajo, el Día Internacional del Trabajo, consecuencia de intensas luchas de hombres y mujeres en distintas partes del mundo para que esto se pueda producir. Es decir, los que gozan y defienden inclusive la Constitución y el modelo económico tienen que saber que los derechos de los cuales probablemente muchos de ellos gozan se obtuvieron por medio de protestas y por medio de reclamaciones que muchas veces tuvieron lamentablemente saldos dramáticos. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones del periodista Glatzer Tuesta? ¿Crees que la población vuelva a confiar alguna vez en la policía? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.